Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Netmarble es una desarrolladora de juegos móviles coreana, siendo la más grande de esa zona, en cuyo catálogo se encuentran Marvel Future Revolution, The King of Fighters All Star, entre muchos otros títulos, ganando cierto renombre, y ahora nos traen Seven Knights 2, la secuela directa de Seven Knights, juego lanzado en el ya lejano 2015. ¿Y de qué va esta secuela? Básicamente es lo que pasó 20 años después del primer título, por lo que si te lo preguntas, sí, necesitarás conocer la historia del primer juego para entender algunas cosillas que aparecen aquí, y saber por qué te agarras a golpes con criaturas extrañas. Dejando de lado ese aspecto, el juego es un MMORPG de rol cinematográfico. ¿A qué me refiero con esto? Que es un mundo en el cual podrás interactuar con otros jugadores para cumplir misiones de la historia o cumplir ciertas tareas. En cuanto a lo cinematográfico, el juego cuenta con varias cinemáticas, teniendo un aproximado de 2 horas de duración según sus creadores. El juego ofrece una experiencia muy pulida, entregando un juego visualmente espectacular, ayudados con el motor gráfico Unreal Engine 4. Así que en ese aspecto estamos ante un juego deslumbrante en muchos aspectos, algo que Netmarble nos demostró igualmente en Marvel Future Revolution. No por nada pesa más de 5 GB, algo a tener en cuenta si deseas probarlo. Lamentablemente el juego, a pesar de su espectacularidad, sigue una línea muy definida. Tendrás que ir del punto A al punto B, evitando que el jugador no pueda irse a explorar como desearía o como se esperaría. Aún así, por las limitaciones de la plataforma móvil, esto es entendible hasta cierto punto. Como todo buen MMORPG, tendrás tu sistema de equipamiento, mejoras de arma, definición de alineamiento, un gran catálogo de héroes, tanto viejos conocidos del título anterior como nuevos, las clásicas microtransacciones que no pueden faltar en todo juego móvil, sobre el pase de batalla, invocaciones para más héroes y mascotas, entre otras chucherías cosméticas y materiales para cumplir misiones. En ese aspecto, es un juego, digamos, bastante completo. Ahora, las mecánicas de combate y controles son más estratégicas que directas, ya que solo tienes un botón de ataque que es tanto manual como automático y pad de movimiento. También están botones de ataques especiales y el botón para activar a tu mascota, mismos que también son automáticos o manuales, por lo que puedes activar todo en automático y el juego prácticamente jugará solo, excepto cuando te topes con un jefe de zona, el cual requerirá un poco más de atención. Pero fuera de eso, el juego se puede jugar solo, lo cual a mi parecer le resta cierta seriedad, y no sé qué tanto sea el agrado de muchos. Sin embargo, como no estoy muy familiarizado con el género, no puedo decir si esto es malo o es bueno. En lo que sí puedo estar seguro es que quizás las cinemáticas son excesivas. Vas del punto A al punto B, acabas con los enemigos en turno y te lanzan una cinemática. Vuelves a avanzar y otra cinemática, y así sucesivamente. Hay un tema en el mundo de los videojuegos en general sobre qué tanto se ha abusado de las cinemáticas, ya que en algunos casos parece ser que estás viendo una película y no jugando un videojuego. Sagas como Metal Gear o Gears of War han sido señaladas por esta situación, y Seven Knights 2 te muestra más de 2 horas de cinemáticas, lo que para un juego móvil o para algunos puede ser algo excesivo. Pero ojo, eso es solo mi opinión. Si a eso le sumamos las opciones de automático en casi todo el juego, nos podría dar como resultado una película interactiva y no un juego en sí. Esto no significa que el juego sea malo, ya que para gustos colores, y es que pese a que el juego es relativamente nuevo para nosotros, en Asia tiene ya un tiempo de haber salido y ha sido un rotundo éxito, lo que demuestra que algo están haciendo bien. Por lo que, en mi muy singular opinión, vale la pena echarle un ojo y sacar sus propias conclusiones. Una vez dicho esto, de mi parte sería todo, por lo que no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudará mucho y les estaría infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado su tío Kruger diciéndoles hasta la próxima.